lectura múltiple, un descubrimiento inesperado, parte 2. A la mañana siguiente. Meliodas despertó cuando los rayos del sol impactaron en su rostro. Cuando abrió sus ojos, Esmeralda movió su cabeza para ver a Eli durmiendo de manera pacífica, dándole la espalda al sol en su propia cama. Meliodas se levantó en silencio, ordenó el futón y fue a la barra para hacer su rutina diaria. Se dio una ducha, se lavó los dientes, se cambió de ropa lo más silencioso posible para que nadie lo vea, y comenzó a hacer el desayuno, el cual consiste de té y tostadas con mantequilla entre otras, ya que eran las 9 de la mañana. Cuando Meliodas empezó a hacer panqueques para todos, pero pudo escuchar el chillido de las puertas y de las escaleras, viendo cómo Wouter se sentaba en la barra, dejando a Toxel encima mientras mordía una de sus patitas. Buenos días, Wouter, ¿tostadas o panqueques? Tostadas, respondió el muñeco con un bostezo. Meliodas sirvió el plato de Wouter y Toxel, por lo cual los dos comieron a gusto. Esta comida supera a la del capitán en un 300%, ¿cómo eres tan bueno en esto? Desde cuando era niño siempre me interesó la cocina y tenía el sueño de ser un cocinero. Pero al ver los detalles de cómo convertirse en un cocinero, dejé ese sueño y solo cocino por pasatiempo, aunque no me quejo. Soy una persona paciente, pero yo tengo un límite para mi paciencia. Wouter solo asintió mientras comía junto con su Pokémon. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Meliodas se quedó quieto por un segundos, hasta que siguió cocinando respondiendo a la pregunta de Wouter. Eli y yo vamos a seguir buscando Pokémon, para que Eli tenga su primer Pokémon y para que yo complete mi equipo, ya que lo máximo que puede llevar el entrenador son 6, puede llevar más pero no puede usarlos en batallas oficiales. Mientras que ustedes, quiero que se pongan a entrenar para ampliar sus poderes mágicos y recuperarlos, ya que los poderes actuales que tienen es una minoría a lo que tenían antes. Y quiero que conozcan y entrenen a sus Pokémon. Ya saben el potencial a la que pueden llegar, así que no desperdicien el tiempo. Wouter no refutó nada, encogiéndose de hombros mientras acariciaba a Toxel. El otro fin de semana Giratina y yo iremos a la región de Kalos por una excursión de mi escuela, y me preguntaba si querían ir. No es solo para que capturen a un otro Pokémon, sino también que se empiezan a acostumbrar a las cosas que hacemos aquí. Wouter se mostró algo emocionado y asintió, haciendo que Meliodas sonriera, mientras el resto de los residentes bajaban de sus habitaciones. Luego del desayuno, Meliodas y Eli decidieron recorrer esta vez todo el bosque que podían en el día de hoy, mientras el resto miraba a Wouter como si fuera un fenómeno. ¿A qué te refieres que nos pongamos a entrenar, Wouter? Kim vio a la cabra de la lujuria como si le creciera una segunda cabeza. Meliodas dijo que teníamos que aumentar nuestro poder para ver si podíamos recuperar nuestra fuerza, por lo cual me dejó algunas instrucciones en mi cabeza. Wouter, recuerda que la única vez que entrenamos fue en las tierras druidas. Además, jamás habíamos hecho esto antes. Kim dijo mientras el resto solo asentía, mientras Naruto y Sasuke pensaban. Sí, tienes razón, por eso fue que Meliodas me dejó instrucciones para un entrenamiento específico para nosotros. ¿Y cómo sería esto? Además no creo que el entrenamiento sirva, ya que somos bastante fuertes. El Uchiha se cruzó de brazos mientras Naruto tenía los ojos en blanco. Bueno, si tú lo dices, Sasuke, pero no te vengas a quejar cuando seas el más débil del grupo. El Uchiha solo dio un gruñido de molestia por ese golpe interno a su orgullo, volteándose al muñeco con el ceño fruncido. ¿Qué hay que hacer? Primero lo primero, los Pokémon estarán en nuestro entrenamiento, exceptuando al mío que apenas tiene unos días de nacido, pero el entrenamiento tiene 3 condiciones. De que Escanor no use la gracia del sol, y que de no lastimemos mucho a nuestros Pokémon, ya que matar a los Pokémon es ilegal y nos podían arrestar. Esto es una advertencia de Meliodas y Eli, por quienes se preguntaban cuál es el nivel de daño que se podían hacer a los oponentes. Y entrenar con los Pokémon de Meliodas. Una cosita más, Zeraora es el Pokémon más fuerte que tiene Meliodas, tiene un poder de 13.000. Van iba a abrir la boca, pero se encogió de hombros junto al resto. Es justo, todos lanzaron sus Pokébolas sacando a sus Pokémon para empezar a entrenar. Mientras con Meliodas y Eli, los dos estaban explorando una parte más lejana del bosque de donde habían explorado ayer, viendo a varios Pokémon, pero parecían tener una naturaleza tímida ya que se escondían. Ahora que lo pienso, ¿qué Pokémon quieres para tu equipo? Ahora que me lo dices, no lo he pensado demasiado, pero al menos quiero atrapar un Rockruff y un Evere. ¿Y tú, Eli-chan? Conozco a todos los Pokémon de la región Sinnoh, y tengo que decir que los Pokémon que me llaman la atención son los Pichus, Clefable, Gible y Munchlax. Te gustan porque son adorables, ¿no? ¿Cómo no podía?
Son tan pequeños, tan regordetes y tan suaves. Durante un tiempo siempre me juntaba con algunos Pokémon cuando no tenía nada más que hacer, pero eso fue hace siglos. De seguro los Pokémon a los que conocí en el pasado fallecieron o tuvieron descendencia, la verdad es que nunca volví a saber de ellos. Meliodas solo tomó la mano de Ellie mientras le daba su más grande sonrisa. No te pongas melancólica, Ellie-chan, lo que está en el pasado, queda en el pasado. Solo tienes que seguir adelante y ver lo que te espera. Ellie solo sonrió apretando un poco la mano de Meliodas mientras le sonreía. Luego de otros 10 minutos de caminata, ambos se sentaron bajo un árbol para descansar mientras veían el cielo azul. Este lugar es muy relajante, qué mal que nos tengamos que ir cuando pase los 4 días, 1 semana y 3 meses para irnos de las islas de manera definitiva de Alola. ¿Para qué? El equipo Flare, ¿en serio crees que los voy a dejar sueltos a esos bastardos que casi destruyen la región de Kalos la última vez? ¿Intentaron destruir la región? Sí, pero eso fue hace meses. ¿Acaso no escuchaste la guerra que pasó en Kalos hace 3000 años que sucedió un accidente similar? Aunque no me acuerdo de mucho si soy sincero. Vagamente, ya que no le había tomado tanta importancia ya que solo amenazaba una parte de la Tierra y no toda en general. Solo escuché de esa guerra a través de los legendarios por unos 10 años hasta que simplemente les restaron importancia. Sí, pero eso será en Kalos, no sé qué tendrá planeado ese insecto de Lison, pero si lo veo le cortaré la cabeza. Ellie solo asintió por lo dicho, creando un silencio durante unos minutos hasta que Ellie sacó otro tema de conversación. ¿Un lío? ¿Acaso en tu vida anterior, tuviste alguna pareja o novia? Meliodas en vez de sonrojarse miró al cielo recordando si tuvo una pareja alguna vez. Sí, pero eso fue cuando tenía 12 o 13 años. La verdad nuestra relación no duró mucho porque yo jamás demostré un tipo de afecto hacia ella, ya que al tener una actitud mucho más madura para esa edad jamás supe cómo expresarme. ¿Y por qué no podías expresar tus sentimientos? ¿Vergüenza? ¿Pena? La verdad cuando era un bebé nos mudamos de ciudad por un trabajo de mi padre y no pude convivir con los niños de mi edad. En cambio, al convivir mucho con adultos que eran amigos de mis padres, aprendí a convivir más con ellos en vez de los de mi edad, por lo cual tuve actitudes más maduras que los demás, por lo cual solo tuve muy pocos amigos. Uno de mis amigos resultó ser gay y dejamos de hablarnos. No es que tenga nada contra las personas que le gustan el sexo contrario, solo que se volvería incómodo en saber que tu amigo esté enamorado de ti, sabiendo que le gusta un género diferente. En pocas palabras, tenías problemas de socialización, pero si eres así, ¿cómo eres amigo de todos en tu clase? Diablos, hasta Lily te llama hermano y no te quejas. Ese era yo antes. Siento que al estar aquí puedo mostrar quién soy realmente, en vez de fingir ser alguien quien no era. Y me siento orgulloso de eso. Ellie sonrió y le dio un fuerte abrazo, que sorprendió a Meliodas por el repentino abrazo. Me alegra que me estés contando esto, Ryukun, en verdad se siente bien estar hablando con el verdadero tú. Meliodas solo se dejó abrazar mostrando una sonrisa, pero su conversación fue interrumpida cuando una explosión sonó por el lugar alertando a ambos, yendo al lugar de la explosión, viendo a 2 grupos de cazadores de 4 hombres capturando a unos Pokémon en redes electrificadas, por lo cual enojó a los dos, y con una sola mirada supieron las intenciones del otro cuando desaparecieron y impactaron una patada en un cazador, mandándolos hacia los árboles dejándolos inconscientes, y de paso dejando escapar a los Pokémon que iban a capturar. ¿De dónde salieron estos mocosos? ¿Qué importa? Solo deténganlos y saquen a sus Pokémon. 4 de los cazadores sacaron a sus Pokémon mostrando un Gallade, y para la ira de ambos, una pequeña Eevee y un pequeño Gible, quienes tenían expresiones tristes en sus poses de combate. Gallade, cuchillada, el ataque ven ya en cámara lenta para los dos. Meliodas miró a Ellie quien solo le asintió. Meliodas atrapó la cuchilla del Gallade, dándole un potente golpe de rodilla en el estómago, mandándolo a volar chocando con algunos árboles quedando inconsciente, y mientras que en un destello negro Ellie tomó por el cuello a los 2 hombres, y un potente crack se escuchó cuando Ellie les había rompido el cuello, dejando caer sus cuerpos al suelo mirando a los cazadores restantes, extendió su brazo y lanzó una esfera de antimateria, creando una explosión que estremeció el lugar. Los dos se quedaron quietos en sus posiciones con una mirada perdida, hasta que unos sollozos resonaron detrás de ellos. Cuando se voltearon vieron a la pequeña Eevee llorando junto al pequeño Gible. Están bien pequeños, ya todo acabó. Meliodas acarició las cabezas de los dos, haciendo que la Eevee se aferrara a él como a un koala, mientras que el Gible corría hacia él y saltando a sus brazos con el mismo gesto.
No puedo creer los crueles que pueden ser este tipo de personas, con solo pensarlos me dan ganas de desintegrarlos con mi antimateria, Ellie dijo mientras acariciaba al Gible quien se secaba las lágrimas. Creo que estos eran los únicos, es casi triste, solo tenían a este Gallade y estos dos pequeños, es realmente una pena, ya me empezaron a caer bastante bien. Ellie solo se rió por lo dicho por Meliodas calmando un poco su ira, pero algo llamó la atención del rubio cuando divisó una camioneta negra. Los dos se acercaron con los Pokémon en sus brazos, quien se aferraban fuertemente a ellos, viendo que la camioneta estaba abierta con papeles en uno de los asientos por lo cual Meliodas los tomó y empezó a leerlos y sus ojos mostraron rabia pura mientras se aferraba a la EV que tenía en sus brazos, empezando a leer lo que había visto en voz alta para que Ellie lo escuchara. Venta de Pokémon en batallas clandestinas, venta de medicamentos aumentadores de habilidades Pokémon, ventas extranjeras de Pokémon a las regiones de Kanto, Johto y Sinnoh. Venta de Pokémon esclavizados. Con cada palabra que salía de la boca de Meliodas, Ellie apretaba sus puños mientras un brillo rojo parpadeaba en sus ojos, pero dio un suspiro cuando el Gible empezó a gemir de los nervios, acariciando la cabeza del Pokémon para tranquilizarlo y organizar sus pensamientos. Meliodas que son las batallas clandestinas, y a qué se refería a los Pokémon esclavizados, el tono frío de él hizo que esto se volviera personal mientras Meliodas asentía para explicar. Meliodas no la culpaba, ya que al ser hasta cierto punto de la misma especie ahora, aún tenía la necesidad de protegerlos. Las batallas clandestinas, son peleas callejeras o luchas callejeras, es un enfrentamiento físico entre dos personas o grupos de personas en un lugar público o a veces privado. Estas peleas son ilegales por tres razones. Si no se puede determinar quién es agresor y quién es agredido. Riña tumultuaria. En pocas palabras poner la vida en riesgo de las personas, en este caso Pokémon, pero dudo que alguien sea lo suficientemente estúpido de matar a su Pokémon o de otros, porque si no ellos ya estarían tras las rejas. Si se puede determinar el agresor. En pocas palabras, quién es el agresor y quién es el agredido. Lo último sería desorden públicos, estas peleas clandestinas causan caos en el lugar donde la hacen, eso depende de qué lugar se está haciendo y de cuánta gente hay. Y sobre los Pokémon esclavizados, tal vez estos Pokémon son forzados a hacer trabajos que los humanos no pueden hacer. Honestamente los constructores de edificios usan a los Pokémon para cargar los pesos pesados. Pero al parecer estos lo usan para espantar a los Pokémon en la isla de Akala, especialmente a los Geodudes que comen rocas chispa que se venden en grandes precios en el mercado. Pero de manera indirecta hacen que ondas magnéticas se dispersen por toda Alola y que dejen de funcionar los artefactos eléctricos. Sé que no suena como algo tan malo si lo pensamos bien al principio. Pero ¿qué pasa si Alola tiene un conflicto interno y no tienes ayuda porque su sistema de comunicación es obstruida por las ondas magnéticas? Son buenos puntos, pero no tienen una fecha de entrega o algo así. Meliodas puso la EV en su cabeza mientras buscaba más hojas en la camioneta. Lo tengo, aquí dice que la fecha de entrega es esta noche. Al parecer son más listos de lo que pensé, según mi Pokégear y su mapa, su ubicación estaría a unos 10 kilómetros de la casa del Cajuna. Si vamos con nuestra velocidad actual, deberíamos estar ahí en unos 10 a 20 minutos. Pone unos 2 minutos, Ellie mostró sus alas haciendo que Meliodas sonriera mientras concentraba su oscuridad para crear sus alas. Esperen, Meliodas y Ellie movieron sus miradas a los Pokémon que tenían en sus brazos. Oh, perdón, casi nos olvidamos de ustedes, Ellie se mostró avergonzada mientras bajaban a los Pokémon de sus brazos dejándolos en el suelo. Justo cuando se iban a retirar después de curar sus heridas, la EV mordió el pantalón de Meliodas para que se detuviera mientras que Gible jalaba el pantalón que llevaba Ellie. Esperen, queremos ir con ustedes, por favor, suplicó la EV mientras Gible asentía, haciendo que Ellie y Meliodas intercambien miradas. Por favor, queremos ir con ustedes para ser más fuertes para derrotar sujetos como ellos. El Gible empezó a correr en círculos bastante energético, haciendo que los dos se rieran de buena gana por la hiperactividad del Pokémon Dragón. Después de pensarlo un momento, los dos sacaron una Pokébola con una sonrisa, siendo correspondido con los dos Pokémon, quien tocaron las Pokébolas con su hocico haciendo una captura instantánea. 5 de 6, ¿no Meliodas? Meliodas solo soltó una risa mientras tomaba la Pokébola de él y mientras escribía una nota para Lucy, para luego teletransportar las Pokébolas a la taberna. En la taberna. Ya eran las 4 de la tarde y los residentes de la casa estaban tomando un descanso de su entrenamiento. Jamás creí que entrenar a este ritmo sería tan difícil. ¿Qué esperabas?
La única vez que entrené fue cuando fuimos a las tierras druidas, y lo único que hice fue una minoría comparado a esto. ¿Porque Meliodas quiere que entrenemos? Las hadas no tenemos fuerza física, y además, no hay alguna amenaza. Eso no puede ser del todo cierto, amigo King. ¿Qué quieres decir, Gouter? Primero, el segundo rey Hada Dalia, era el único capaz de luchar sin depender de magia. Lo más curioso es de cómo consiguió sus alas, a pesar que no usaba mucho su lanza. Y lo segundo, Meliodas me contó cuando desayunaba que en este mundo hay organizaciones para generar el caos a través de los Pokémon legendarios, o a través de los Pokémon, como es el caso de un tal equipo Rocket que me dijo Meliodas, y también sobre un tal equipo Flare, que es lo que más le preocupa a Meliodas. Intenté pedirle más detalles, e incluso intenté ver sus recuerdos, pero tengo que decir que su defensa mental y fuerza de voluntad, aunque esté tranquilo, es de admirar. Pero lo único que me dijo fue esto. Flashback. El equipo Flare no es una amenaza para Kalos, sino para todo el mundo, si ellos activan lo que yo estoy suponiendo. Será el fin de Kalos. Fin del flashback. Pero Meliodas, ¿acaso te dijo algo más, Gouter? Ante la pregunta de Diana miro al cielo pensativo, haciendo que todos lo vieran esperando su respuesta, mientras los Pokémon jugaban entre sí. Lo único que me dijo es que el mundo en que estamos ahora, es bastante parecido a donde venimos en ciertos aspectos. Después de eso, solo dejó de responder a mis preguntas y solo cambiaba de tema. Todos se quedaron callados por lo dicho por Gouter, pero el muñeco sintió que le tocaban el hombro, viendo a Lucy con ensaladas de bayas en una bandeja. Aquí les traigo la merienda. Lucy y sus compañeros empezaron a repartir la comida, haciendo que todos empezaran a comer a gusto. Aún me cuesta creer que puedan cocinar con sus patas, al menos que sea algo tan básico. No es que me queje. Ante lo dicho por Diana, Lucy se volteó hacia Gouter diciéndole algo, haciendo que Gouter se riera, ya que Lucy hizo una conexión aural con Gouter para que entendiera lo que decía los Pokémon de Meliodas. Traducción Gouter. La verdad, Diana, Meliodas fue quien les enseñó a cocinar, ya que la última vez casi queman la cocina, jajajaja. Diana solo se rió por eso, pero de repente un brillo apareció sobre ellos llamando su atención, viendo como Lucy atrapaba con su bandeja 2 Pokébolas y una nota. Gouter tomó la nota y empezó a leer en voz alta. Lucy, si estás leyendo esto, tengo que decirte que han sucedido algunas cosas personales y me llevará todo el día deshacerme de esos problemas. En la Pokébola izquierda se encuentra su nueva compañera, una EV, mientras que la otra es el Pokémon de Ellie, un Gible. Ellos ya saben lo que sucedió y de cómo llegaron, así te ahorro algunas explicaciones. Espero que hagas que nuestros residentes muevan sus traseros para que no beban cerveza todo el día. Y si tengo un poco de suerte compraré pizza para la cena. Cuídate, con cariño, Meliodas. Lucy miró ambas Pokébolas para lanzarlas al cielo, mostrando una EV y un Gible en todo su esplendor. ¡Au! Son tan adorables. Elizabeth acarició la cabeza de los dos Pokémon, que sonrieron a gusto por el gesto, mientras Sasuke sacaba su Pokédex para escanear a los dos Pokémon. Gible vive en pequeños agujeros de cuevas calentadas por la energía geotérmica, por lo que no pasa frío ni aunque fuera se desate una ventisca. EV, su irregular estructura genética alberga el secreto de la capacidad que posee este Pokémon tan especial para adoptar evoluciones muy variadas. Sasuke se mostró confundido por la EV y buscó más información en la Pokédex, abriendo los ojos en sorpresa llamando la atención de Naruto. ¿Qué encontraste, Sasuke? Al parecer este EV es una hembra, ya que en la punta de su cola tiene una mancha de flor, y mientras que lo otro, es que puede evolucionar de 8 formas diferentes. Sasuke mostró a todo su Pokédex, mostrando las 8 formas de EV, sorprendiendo a todos viendo a la Pokémon, quien subió a la cabeza de Lucy al saber que era compañera de su entrenador. Sasuke, ¿de qué forma puede evolucionar? El tono de Merlin era de pura curiosidad en saber que una especie puede cambiar en 8 formas diferentes. Si evolucionas a EV con una roca fuego sería un Flareon, si es una roca agua sería un Vaporeon, si es una roca trueno sería un Jolteon, si es una roca musgo sería un Leafeon, si es una piedra hielo sería un Glaceon, y las últimas 3, las cuales serían Espeon, Umbreon y Silveon, pueden evolucionar según la conexión que tengan con su entrenador. Pero mientras todos hablaban entre ellos, no pudieron darse cuenta del rostro deprimido de Lucy cuando bajó a la EV de su cabeza, entrando a la taberna siendo visto por sus compañeros y Gouter. Los 4 intercambiaron una mirada y entraron a la taberna, mientras el resto hablaba de cosas triviales. Lo que se encontraron en la taberna era una Lucy sentada en la barra, con los brazos y la cabeza apoyados en la mesa. ¿Qué sucede, Lucy?
Lucy solo se volteó al escuchar la voz de Zeraora con un rostro deprimido. No es nada, solo quiero que Meliodas vuelva a casa. Los tres Pokémon se sentaron junto a Lucy mientras Gouter iba a servir un poco de jugo. ¿Y por qué quieres que Meliodas vuelva? Tampoco es que nos abandone o que se vaya para siempre, sin ofender. Lucy negó con la cabeza mientras se sentaba correctamente en la silla cuando Gouter le sirvió un jugo de naranja que bebió en silencio. Zeraora, Liti, Luxio, ¿ustedes cómo ven a Meliodas? Gouter solo movió una ceja curioso, mientras los otros tres Pokémon intercambiaban miradas. La verdad respeto a Meliodas, y le agradezco mucho por haberme salvado de esos cazadores, y si él no me hubiera salvado, yo no estaría aquí, pero aún así lo veo como un buen amigo. Sería la respuesta de Zeraora mientras Liti empezaba a hablar. Si te soy honesta Lucy-chan, yo veo a Meliodas como a un hermano mayor, ya que a pesar de ser alguien sádico, despiadado y sanguinario, tiene una presencia tan cálida que jamás quieras apartarte. Luxio solo sonrió por lo dicho por Liti. Lo mismo siento por Meliodas, siempre he querido un hermano que me cuidara y protegiera, aunque él se toma bastante en serio con su organización, siempre tiene tiempo para nosotros, su familia. Lucy solo sonrió por lo dicho mientras se secaba una lágrima que se le había salido de manera inconsciente. ¿Y por qué esa pregunta, Lucy? ¿Acaso ves a Meliodas más que un amigo? Sería la pregunta del muñeco mientras tomaba algo de jugo, haciendo que Lucy bajara su cabeza algo avergonzada por lo que estaba a punto de decir. La beber, ¿verdad? Es que yo, veo a Meliodas, como un padre para mí, y solo me gustaría saber si él me vería como su hija a pesar de la diferencia de raza. Ante la revelación de Lucy hubo varias reacciones. Gouter escupió el jugo en su vaso mojando de jugo su rostro, mientras que los Pokémon tenían la mandíbula por los suelos, pero de repente a Liti se le puso los ojos de estrellas. ¿Por qué no le dices a Meliodas cómo te sientes por él realmente? De seguro no le va a molestar no enojar de que lo veas como su padre. No sé mucho de las conexiones padre e hija, pero Meliodas siempre te ha dado más atención que nosotros. Eso no puedes negarlo, Lucy. Gouter se acomodó los lentes después de limpiarse el jugo de su rostro, mientras Zeraora animaba a su amiga. Vamos Lucy-chan, no pienses de manera negativa, solo tienes que contarle lo que sientes en el momento, en cuando él esté libre o en un momento oportuno de donde estén los dos solos. Lucy miró a Zeraora con una sonrisa tierna, abrazando al Pokémon eléctrico haciendo que se sonrojara. Me huele el amor en el aire, Luxio susurró a Gouter y Liti que solo asintieron. ¿Cuánto apuestan que quedarán juntos? Todas las vallas que tengo escondidas bajo la cama de Meliodas, diría Liti con una sonrisa confiada. Yo apuesto todos los dulces que tengo escondidos en el armario, diría Luxio con una sonrisa de superioridad. Y yo apuesto el dinero que gane de Van en una apuesta. Los tres se sonrieron con desafío en sus ojos en ver quién sería el ganador de su apuesta. Unas horas más tarde, con Meliodas. Meliodas y Ellie estaban viendo bajo la luz de la luna un barco mediano con cazadores cargando jaulas llenas de Pokémon de Alola. ¿Cuánto crees que paguen los compradores a los Pokémon de extranjero? Te apostaría que serían unos 30 a 100 mil Poképesos, o incluso más. La verdad es que espero que esta mercancía sea bien pagada. Así que ustedes ven a los Pokémon como compañeros o una simple moneda de cambio donde ganas más dinero. La verdad son humanos repugnantes, los mataría, pero eso no me haría sentir tan satisfecha. Los 15 cazadores se alertaron, pero cuando iban a sacar a sus propios Pokémon se dieron cuenta que las Pokébolas estaban flotando en círculos en el cielo para luego desaparecer. Patéticos y simples mortales, honestamente estoy bastante enojado por todo lo que están haciendo, pero al ver sus rostros de desesperación cuando estoy enfrente de ustedes, será todo un placer para nosotros. Los cazadores vieron en el bosque a dos figuras humanoides, pero cuando se mostraron por completo palidecieron como fantasmas al ver dos capas negras con nubes rojas. El demonio del Sharingan, Corranau-Kak-Kak, uno de los cazadores vomitó su comida cuando recibió un codazo de parte de Meliodas que tenía su máscara puesta, pero cuando dos cazadores sacaron navajas para atacar, él los detuvo tomando sus muñecas, impactando una patada doble en sus rostros, estrellándose en unos árboles quedando desmayados, pero el sonido de un bote corriendo por el agua llamó la atención de los encapuchados cuando vieron que el barco se iba a toda velocidad. Ja, asesinos o no, no pueden alcanzarnos y nadar hasta nosotros sería en vano. La única manera de que nos alcancen, sería volando. Los cazadores vieron a la distancia como Meliodas les salían alas hechas de oscuridad mientras Ellie mostraba sus alas negras, empezando su persecución al barco pensando sus opciones.
Meliodas quería aplicar su devorador de cielos, pero era consciente que mataría de paso a los Pokémon inocentes que había, era capaz de matar a los Pokémon, solo si Eli estuviera de acuerdo, si los Pokémon eran completamente malvados. La segunda opción era lanzar ataques con su aura, pero generaría que el barco chocara o se volcaría ahogando a los Pokémon de paso, así que recurrieron a la tercera opción, ataque directo. Meliodas cayó en la parte delantera del barco mientras Eli caía en la parte trasera, mostrando sonrisas burlonas debajo de sus capuchas. Gritos y crujidos de huesos sonaron por todo el barco, y después de unos minutos, se podían ver a todos los cazadores con dos de sus extremidades rotas de manera irreparable con algo de sangre saliendo de su boca mientras Meliodas y Eli se quitaban el polvo de las manos. ¿Y qué te pareció tu primera misión de Akatsuki Eli-chan? Honestamente divertida, Lio-kun, aunque no me afecta matar, hubiera sido muy aburrido ya que terminaríamos con esto muy rápido. Meliodas solo asintió, pero puso un rostro pensativo mientras se tomaba la barbilla al quitarse la máscara. Creo que voy a disminuir mis asesinatos en Alola, así cuando me muestre al mundo con Akatsuki, tenga una buena opinión de la gente, no es que me importe lo que piensen. Eli solo asintió mientras los dos iban a liberar a los Pokémon capturados. Después de liberar a los Pokémon en el bosque, los dos se quedaron en el barco para buscar más información, pero lo único que pudieron encontrar fue una minoría de información de los compradores, pero los pusieron en segundo plano al saber que sus compras jamás llegarían. Bueno, fue una buena noche, además son las 8 de la noche, aún tengo tiempo para comprar una pizza que le prometí a Lucy. Pero Meliodas se le prendió un foco en su cabeza con una sonrisa traviesa adornando su rostro. Eli-chan, ahora tenemos un barco y una camioneta, ¿y te gustaría hacer una pendejada conmigo, mi ángel de la destrucción? Eli solo sonrió a su apodo de mercenaria mientras se rascaba una mejilla. Aunque me gustaría estrellar el barco con la camioneta, ¿no debemos encargarnos de estos cazadores? ¿Me ayudas a entregar a estos idiotas My Lady? Por supuesto, mi príncipe demoníaco, pero primero, ¿qué pasó con el tema de los Pokémon esclavizados en Akala y las batallas clandestinas? Le dije a Guzmán que llamara a los policías de Akala en un número anónimo y que les contara sobre la minería ilegal que estaban haciendo esos mineros. Siento pena por los idiotas por quienes querían comprar joyas con rocas chispas. Y le pedí a Francine que se encargará de las batallas clandestinas. Tendré sus informes en mi oficina en la mansión de Akatsuki el fin de semana, cuando nuestros compañeros regresen de Akala. Eli solo se rió entre dientes mientras Meliodas probaba una nueva habilidad que hizo hace poco. Enfrente de los dos apareció un portal negro mostrando la comisaría de policía y empezaron a lanzar a los cazadores sin gracia ni gloria, exceptuando al último que Meliodas dejó una nota mientras lo lanzaba al portal con una cara chibi. Bueno, sácate la capa y la guardaré por ti y luego vamos por la pizza. Espero que sean buenas ya que no las he probado aún. Eli solo sonrió y asintió mientras tomaba el hombro de Meliodas para teletransportarse con los poderes psíquicos hacia la pizzería. Minutos después. En la taberna se podían ver a los residentes cansados junto a sus Pokémon, mientras que los Pokémon de Meliodas tomaban una siesta hasta que alguien pateó la puerta. ¡Hola! Todos se pusieron en guardia de manera inconsciente, mientras miraban a la puerta a un Meliodas y Eli con un rostro de póker ante lo sucedido. ¿Vamos a pelear o vamos a comer? Meliodas giró las cajas de pizza que tenía en su mano mientras el resto lo miraba con ojos aburridos e inexpresivos. Una hora más tarde, todos se fueron a sus habitaciones con sus respectivos Pokémon mientras los únicos que se quedaron en la taberna fueron Meliodas y Eli con sus Pokémon. Así que eso fue lo que sucedió. ¿Y qué pasó con las drogas aumentadoras de habilidades? Luxio vio a su figura de hermano con ojos interrogativos mientras Meliodas se encogía de hombros. Creo que es un pequeño grupo que empezó hace como un mes, así que no fue tan difícil vencerlos. Además que no tenían ningún Pokémon, es una lástima, ya me empezaban a caer bastante bien. Los Pokémon de Meliodas se rieron por eso al ya haberse acostumbrado a las costumbres de su entrenador. Lio-kun, ya me voy a la cama, buenas noches. Con un bostezo y saludo perezoso que salió de Eli, se fue a su habitación con Gible en sus brazos. Bueno chicos, ¿qué tal si vamos a dormir? Nosotros 4 dormiremos abajo en el sillón, sería la respuesta de Fer ahora mientras miraba de reojo a Lucy que solo se puso nerviosa. Meliodas. Pepe ¿puedo dormir contigo como lo hacíamos antes? Meliodas soltó una pequeña risa mientras sonreía cálidamente hacia su primer Pokémon que había tenido.
Claro, no hay problema para mí. Cuando Meliodas iba a su habitación junto a su Pokémon, no se dio cuenta que los otros 3 Pokémon le daban señales de ánimo mientras Aebe dormía. En la habitación, Lucy estaba acostada en la cama tapada con las sábanas mientras Meliodas dormía plácidamente al tener a su Pokémon junto a él. Pero Meliodas fue despertado por Lucy, quien lo sacudió del hombro, viendo a la Pokémon con un rubor de vergüenza. ¿Qué sucede, Lucy-chan? PQ, ¿puedo abrazarte? Meliodas solo abrazó a Lucy, no de manera amorosa, sino protectora. Me alegra haberte conocido aquí, Lucy. A pesar de mis orígenes, me aceptaste tal y como soy, y me alegra que estés conmigo. Lucy solo se acomodó en la cama mientras se quedaba dormida, olvidándose lo que le iba a decir a Meliodas, pero eso le importaba menos en esos momentos, al ser abrazada por los cálidos brazos de Meliodas, que le hacían sentir protegida y, muy querida. Notas. Tengo que decir que este capítulo tiene un poco de mi vida personal en la vida real, solo que con algunas modificaciones para darle más drama al fanfic. Y también me he basado en este capítulo en algunas partes de los videojuegos de Pokémon, ya que me he puesto a investigar del lado de los videojuegos que harán esta historia mucho más interesante y emocionante en el futuro. Fin del capítulo.